Hermanos, bienvenidos a una cápsula más de esta semana, la cual tiene que ver con la serie de temas que venimos estudiando los días miércoles, versículos para triunfar. El día de hoy veremos la cápsula que lleva como título Nuestra prioridad en la necesidad, la cual tiene como versículo base Mateo 6:33, que nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, creo que estarán de acuerdo conmigo que una de las cosas por las que muchas veces llegamos a sentir angustia, temor o preocupación es por cómo vamos a cubrir o solventar las diferentes necesidades del hogar. Esta preocupación llega a ser en muchos de nosotros constantes en temporadas normales, pero se llega a acrecentar cuando no hay un trabajo estable o cuando el trabajo que se tiene es temporal. También se incrementa esta angustia cuando en el hogar surge un gasto que no estaba contemplado o cuando llegamos a tener problemas de salud y los gastos en medicamento y doctores nos sacan de balance. Por otro lado, también es una realidad que en muchas ocasiones esta angustia y o preocupación por la falta de dinero para cubrir todas las necesidades del hogar vienen como resultado de nuestra negligencia en la administración de nuestros ingresos, ya que gastamos más de lo que ganamos o como consecuencia de crearnos compromisos al comprar cosas que no son indispensables. También puede ser el resultado de no tener un presupuesto bien definido de los gastos en el hogar. También es cierto, hermanos, que esta angustia o preocupación que llegamos a experimentar por la provisión en el hogar pueden venir por circunstancias ajenas a nosotros, como lo que actualmente está sucediendo. Derivado de las medidas que se están tomando para contener esta pandemia, muchos están perdiendo sus trabajos o están viendo disminuidos sus ingresos. Otros más están teniendo que cerrar sus negocios por la falta de ingresos para cubrir sus gastos. Y todos estos acontecimientos que nunca antes habíamos vivido están llevando a muchos a experimentar incertidumbre, temor y angustia por lo que pueda pasar con nuestra salud o con nuestra fuente de ingresos o con nuestros familiares más vulnerables al virus o con nuestro patrimonio incluso. En momentos como estos, donde muchos ya están siendo controlados por la angustia y el temor, y donde la voluntad y el entendimiento están siendo sometidos por la preocupación, nos olvidamos, hermanos, que tenemos un Dios misericordioso que nos ha dicho que siempre nos sustentará con su justicia. Nos olvidamos que tenemos un Dios poderoso que puede hacer que abunde de todo en nuestra vida. Se nos olvida en estos momentos que tenemos un Padre amoroso que es rico en todo para darnos todo cuanto nos falta. Y sobre todas estas cosas, olvidamos esa preciosa promesa que Dios nos dejó en Mateo 6:33 que acabamos de leer, y que dice así nuevamente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En este versículo, hermanos, podemos ver que nuestra prioridad en medio de la necesidad, así como siempre, debe ser buscar a Dios y su justicia, pues al hacerlo, Dios promete encargarse de cada una de las cosas que nos hace falta. Y es que el contexto de lo que nos habla este versículo es que todas esas cosas os serán añadidas, es decir, todo aquello por lo que vivimos afanados, preocupados y angustiados. Veamos qué nos dice la palabra del Señor en Mateo 6:25 al 34, que me voy a permitir leer. Dice así la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane,
añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo que cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, estamos tan inmersos en nuestro problema que queremos resolver, que no volteamos a ver al único que nos puede sacar de la situación en la que nos encontramos. Él ya nos ha dado la solución, la manera de resolver nuestra situación, pero nosotros nos empeñamos en querer resolverla a nuestra manera. En momentos así, hermanos, es cuando más tenemos que buscar el rostro de Dios. En momentos así es cuando nuestra dependencia debe de ser mayor. Son momentos en los que deberíamos mantener firme nuestra fe y nuestras rodillas deberían doblarse más seguido para clamar a nuestro Dios. En Mateo 6:33 podemos ver que hay una sola cosa que nos pide Dios que hagamos, y no solo en los momentos difíciles. De hecho, si nos ponemos a pensar, estos momentos difíciles no tendrían ningún efecto, no tendrían ninguna influencia negativa en nuestra vida si lleváramos a cabo el único requisito que trae este versículo, que es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta debe ser nuestra prioridad en medio de la necesidad. Tristemente, hermanos, esto que nos pide el Señor que hagamos como una prioridad se convierte en un asunto que dejamos para un mejor momento, o para cuando estemos desocupados, o para cuando no tengamos asuntos pendientes por resolver, o para cuando terminemos nuestros quehaceres en el hogar, lo cual no debe ser. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia tiene que ser una prioridad en nuestra vida, no un asunto para un mejor momento. ¿Está siendo Dios una prioridad en tu vida? Si no es así, veamos 3 principios, hermanos, 3 principios que debemos llevar a cabo de tal manera que buscar a Dios y su justicia sea una prioridad en nuestra vida, ya que solo haciéndolo así tendremos una vida victoriosa y libre de preocupaciones. El primer principio que vemos es: tenemos que creerle a Dios. Y es que, hermanos, creer en Dios y creerle a Dios son 2 cosas totalmente distintas. Muchos creen en Dios, muchos creen que Dios existe, pero no creen que la Biblia sea su palabra. Y es que creerle a Dios, hermanos, tiene que ver con confiar en Él, en su palabra y en sus promesas. La Biblia está llena de ejemplos de personas que se atrevieron a creerle a Dios, que confiaron en Él y en su palabra, y como resultado vieron el poder de Dios manifestado en sus vidas. Veamos el siguiente ejemplo, hermanos, lo tenemos en Gedeón. En el capítulo 7 de Jueces podemos ver de forma detallada la conquista de Gedeón sobre los madianitas, pero de manera resumida veamos lo siguiente. Gedeón se presentó a la batalla con 32,000 israelitas para enfrentar un ejército de 135,000 soldados. Pero Dios le dijo que eran muchos para enfrentar el ejército. Y Gedeón le creyó a Dios, por lo que mandó que se retirasen aquellos que tuvieran miedo, de los cuales se retiraron 22,000, quedando solo 10,000 israelitas contra un ejército que la misma Biblia menciona que era tan numeroso que estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y que sus camellos eran innumerables como la arena. Pero aún así, Dios le dice a Gedeón que eran muchos israelitas
y que necesitaba recortar aún más su ejército. Y Gedeón decide creerle a Dios, por lo que después de una selección que llevó a cabo, se quedó tan solo con 300 soldados, hermanos. Estamos hablando de una lucha que enfrentarían en batalla a un israelita contra 450 madianitas. Realmente era algo imposible de creer que llegara a tener éxito. Sin embargo, Gedeón decidió nuevamente creerle a Dios y enfrentó al ejército aún y cuando la diferencia numérica era abismal. La recompensa que obtuvo Gedeón por atreverse a creerle a Dios no solo fue lo que parecía imposible, obtener la victoria, sino que ni siquiera tuvo que pelear él y su ejército, sino que Dios mismo peleó por él. Si queremos ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida, comencemos por creerle a Dios. Solo creyéndole, Dios será una prioridad en nuestra vida. El segundo principio que debemos llevar a cabo lo podemos ver en Mateo 9:21, que dice así: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Pongamos nuestro tesoro en las cosas de Dios. Dios tiene que ser nuestra prioridad. Ese es el segundo principio. Un tesoro tiene que ver con todo aquello que valoramos de manera especial. Tiene que ver con aquello que consideramos valioso, único, preciado y de alta estima. Un tesoro es en el que muchos depositan su confianza y seguridad. Sin embargo, estos tesoros que el mundo ofrece son perecederos, momentáneos y pasajeros. Muy diferente sucede cuando nuestro tesoro está en las cosas de Dios. Valoramos nuestro tiempo de oración y comunión con Él. Tenemos una actitud de agradecimiento por lo que Dios nos da cada día. Somos capaces de alimentarnos diariamente con la preciosa palabra de Dios. Podemos congregarnos y no nos pesa. Pasamos tiempo en su presencia hallando deleite. Hermanos, para buscar primeramente a Dios y su justicia, pongamos a Dios y su reino como nuestro tesoro especial, para que nuestro corazón no se aparte de Él. El tercer y último principio que nos ayuda para que Dios sea nuestra prioridad es: no nos afanemos, busquemos mejor a Dios. En los versículos del Mateo 6, del 25 al 33, podemos ver que el Señor repite 5 veces que no nos afanemos. Y es que el Señor sabía que el afán es dedicarle tiempo y esfuerzo mental innecesarios a cualquier problema o situación ajena a nuestro control, por minúscula que sea. El afán es dejar que nuestras emociones nos controlen. El afán lo único que logra en nosotros es desmayo, fatiga, angustia y aflicción de ánimo. El afán ocupa nuestra mente de tal manera que impide que vayamos al único que puede suplir nuestras necesidades. Reconozcamos que el afán no puede cambiar absolutamente nada de lo que estamos viviendo. En otras palabras, es inútil para resolver nuestra situación, por lo que, ¿qué caso tiene afanarnos? Mejor pongamos en práctica el primer principio de creerle a Dios y confiemos en lo que dice Mateo 6:32, que nos dice así: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Si nuestro Padre Celestial nos dio lo más grandioso, importante y valioso del universo, ¿por qué escatimaría en darnos también otras cosas? Hagamos, si queremos experimentar el poder de Dios en nuestra vida, si queremos vivir vidas victoriosas, si queremos tener una vida libre de preocupaciones, el poner a Dios como la prioridad número 1 en nuestra vida, el buscar el reino de Dios y su justicia, y el poner nuestro tesoro en las cosas de Dios, no debe de ser algo opcional, sino fundamental e indispensable, algo que no podemos dejar para después. Si Dios es lo primero y más importante en nuestra vida, sin lugar a duda tendremos paz y tranquilidad, y sus promesas se cumplirán en favor de nosotros. Que nuestra prioridad
en medio de la necesidad y siempre sea buscar a Dios y su justicia. Recuerda, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que Dios les bendiga.